coronario, el ventriculograma, y colocamos el catéter. Esto es por una especie de protocolo que hay. Se comienza con la coronaria derecha y se deja la coronaria izquierda, que tiene más rama, y aparte es la coronaria más importante, para el último. Así que lo que hacemos es colocar un catéter, ya sea que hayamos entrado por vía radial, un Tiger, un Icari, un Barbeau, o bien ya directamente seleccionamos un catéter Jadkin, porque estamos trabajando por técnica de Seldinger, o un catéter Amplat. Lo que sí vamos a cateterizar, y vamos a utilizar un Jadkin o un Amplat o el Tiger para cateterizar la coronaria derecha. Esta cateterización se llama cateterización selectiva, o sea, vamos a entrar con el catéter 1 centímetro aproximadamente dentro de la arteria, medio centímetro, entre medio centímetro y 1 centímetro. Lo importante de que sea lo más atraumático posible el ingreso del catéter en el ostium, y vamos a cateterizar selectivamente la coronaria derecha. Lo que vamos a hacer es inyecciones en forma manual con una jeringa de 10 centímetros cúbicos, la llenamos con 10 centímetros cúbicos de material de contraste, adosamos la jeringa, tiene que ser una jeringa Pico BD, Becton Dickinson, adherimos la jeringa al catéter, y a partir de ahí, en forma controlada, el hemodinamista va a inyectar material de contraste dentro de las arterias coronarias. Como dije, vamos a comenzar con la coronaria derecha. La coronaria derecha, nosotros para el estudio la dividimos en 3 partes o en 3 tercios. El tercio proximal, que va desde el ostium, desde el origen de la arteria hasta donde se emite la primera rama auricular. El tercio medio, desde esa rama auricular hasta la cruz del corazón. Y desde la cruz del corazón hasta donde termina la arteria en su bifurcación, en la arteria atrioventricular y la descendente posterior, le llamamos tercio distal. Eso es para la evaluación que hace después el médico una vez terminado el estudio, para decir dónde encontró las lesiones, si la encontró en el tercio proximal, en el tercio medio, o en el tercio distal, o en la arteria atrioventricular, o en la descendente posterior, a donde sea de la coronaria derecha, para informarlo al médico que la ha derivado, al médico que ha solicitado este estudio. O para los cirujanos, en caso de que el paciente sea intervenido quirúrgicamente. Lo que vamos a comenzar haciendo una inyección de 6 a 8 centímetros cúbicos en la coronaria derecha, en oblicuo anterior izquierda. La oblicuo anterior izquierda es lo que nosotros denominamos, o se conoce con el nombre de proyección panorámica. Proyección panorámica significa de que nos muestra un panorama de cómo está constituido el árbol coronario derecho. O sea, nos hace una muestra panorámica general, total, de cómo es la arteria coronaria derecha de ese paciente. Por lo tanto, lo que nos está mostrando la proyección oblicua anterior izquierda de la coronaria derecha es la cara anterior de los 3 tercios de la arteria. No se olviden de que las arterias son una circunferencia. Por lo tanto, de acuerdo a la disposición anatómica que tienen las coronarias en el cuerpo humano, llamamos a una semicircunferencia cara anterior y a otra semicircunferencia cara posterior. La cara anterior, la que mira hacia adelante, la que nosotros vemos, la vemos perfectamente los 3 tercios de la cara anterior, del tercio proximal, medio y distal de la coronaria derecha, en esa panorámica o oblicua anterior izquierda. Lógicamente, lo que tenemos que hacer es buscar una proyección contraria, que en este caso, para la coronaria derecha, es la oblicua anterior derecha, para que nos muestre los 3 tercios de la cara posterior de la arteria. ¿Por qué es importante esto? Es muy importante que veamos toda la circunferencia arterial, porque las estenosis a veces toman toda la circunferencia y a veces toman media circunferencia. Si nosotros vemos una arteria o el rayo incide por la cara sana que tiene la arteria, enmascara o puede llegar a enmascarar una estenosis que tenga en la otra cara y que no la estamos viendo porque el contraste la está enmascarando, porque la cara que nos está mostrando, la cara es sana. ¿Está claro? Por eso hacemos oblicuo anterior izquierda para ver la cara anterior de los 3 tercios y oblicuo anterior derecha para ver la cara posterior de la arteria coronaria derecha en sus 3 tercios.
Ahí evaluamos las paredes, si tienen continuidad, si hay alguna lesión estenótica, alguna placa estenótica que esté disminuyendo el flujo, el flujo sanguíneo. Y por último, hacemos una AP con inclinación cefálica, donde en esa proyección lo que tratamos de ver es la bifurcación de la rama auriculoventricular y de la rama descendente posterior, porque en esa bifurcación es un sitio predilecto donde se asientan lesiones ateromatosas o placas ateromatosas. Por eso hacemos AP con inclinación cefálica para abrir las ramas atrioventricular y descendente posterior y buscar alguna alteración anatomomorfológica en ese sector. Y por último también, si queremos hacer alguna proyección más en la coronaria derecha, podemos hacer un lateral o perfil estricto para visualizar también la parte del tercio medio, del tercio distal, que son importantes por si tuvieras alguna lesión. Es una proyección bastante importante y cómoda para los cirujanos, ¿sí? Esas son las proyecciones de la coronaria derecha. Terminada la coronaria derecha, lo que hacemos es, sacamos el catéter de coronaria derecha, si es que fue un Yadkin o un Amplat de coronaria derecha, sacamos ese catéter y colocamos un Yadkin o un Amplat de coronaria izquierda y vamos a cateterizar selectivamente la coronaria izquierda. La coronaria izquierda, a diferencia de la coronaria derecha, tiene un tronco. La coronaria izquierda se inicia con un tronco. Y a partir de ese tronco hay una bifurcación en dos ramas muy importantes, que son la arteria descendente anterior, que es la rama más importante del corazón, y la arteria circunfleja. O sea, tenemos un tronco bifurcado en una arteria descendente anterior y en una arteria circunfleja. ¿Cómo vamos a estudiar las proyecciones en esta arteria coronaria izquierda? La vamos a estudiar de la siguiente forma. Hay proyecciones donde nosotros le vamos a dar prioridad o importancia a una de las arterias y vamos a despreciar la otra. ¿Qué significa que le vamos a dar prioridad a una y vamos a despreciar la otra? Cuando nosotros prioricemos la arteria descendente anterior, lo que vamos a hacer en esa proyección es poner más cerca del intensificador de imágenes o del flat panel, de acuerdo a la patología que tengamos, esa arteria lo más cerca del intensificador o del flat panel y más alejada o a lo mejor sobre hueso, sobre alguna imagen ósea, que son de la columna, la arteria que despreciamos. Cuando invirtamos y veamos y hagamos proyecciones para la otra arteria, vamos a despreciar la anterior. Espero que se haya entendido esto. Es importante entonces, y acá quiero remarcar algo que es un concepto que lo tienen que tener bien fijado. Las proyecciones de las arterias coronarias derecha e izquierda siempre se tratan de hacer sobre la silueta cardíaca. Hay que tratar de evitar cualquier proyección donde las vértebras de la columna se interpongan o la imagen coronaria quede sobre un hueso. ¿Por qué? Porque puede llevar a falsos diagnósticos. La imagenología ósea tiene ciertas imágenes que no son compatibles con la coronaria y por lo tanto pueden producir una confusión. Siempre hay que tratar de que la coronaria quede teñida con el material de contraste sobre silueta cardíaca, salvo de que haya alguna proyección de que indefectiblemente tengamos que hacerla y quede sobre alguna parte de un hueso, y bueno, indefectiblemente habrá que aceptarlo. Pero mientras se pueda, se evita interferencia de parte ósea. Lo que vamos a hacer con la coronaria izquierda es, cateterizamos la coronaria izquierda, y lo que vamos a cateterizar y vamos a tratar de introducir el catéter medio centímetro, 1 centímetro dentro del tronco. O sea, vencemos el ostium, el origen del tronco, ingresamos al tronco y a partir de ahí vamos a hacer las inyecciones de material de contraste. La proyección panorámica, la que nos muestra un panorama general, total, de cómo está constituido el árbol coronario izquierdo, es la oblicua anterior derecha. O sea, coronaria izquierda,
La panorámica es la oblicua anterior derecha. En esa oblicua anterior derecha vamos a ver de que se va hacia arriba la arteria descendente anterior y hacia abajo la arteria circunfleja. La arteria descendente anterior en esa proyección hacia afuera da ramas que se llaman ramas diagonales, que son muy importantes porque muchas son de un calibre importante. Y hacia adentro, la arteria descendente anterior da todas las ramas septales, que hablábamos recién, todas las ramitas que irrigan el septum, el tabique interventricular. Por eso es la arteria más importante del corazón, porque irriga una gran cantidad del territorio miocárdico. Y la otra arteria, la arteria circunfleja, da hacia afuera ramas auriculares, esas ramas que van a irrigar la aurícula. Y hacia adentro da ramas laterales que también se llaman lateroventriculares, o sea que van a irrigar en la cara lateral del miocardio. Vuelvo. Coronaria izquierda, proyección oblicua anterior derecha. Panorama general de la conformación del árbol coronario izquierdo, de la arteria descendente anterior y arteria circunfleja con todas sus ramas secundarias. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Cara anterior. Estamos viendo la cara anterior, o sea, la semicircunferencia que nos muestra la cara anterior de la arteria coronaria izquierda. Lo que vamos a hacer a continuación, una vez realizada esta proyección, es una oblicua anterior derecha, pero le vamos a dar inclinación caudal. En esa inclinación caudal, una de las características que tiene, que lógicamente después en el práctico, con la muestra de cuando vean las angiografías y vean las imágenes, van a poder diferenciarlas mucho mejor. Pero la proyección caudal, una de las características que tiene es que el diafragma se baja y no interfiere el diafragma en la imagen. Más que nosotros le pedimos al paciente en ese momento que respire hondo, que respire profundo, que mantenga el aire mientras inyectamos el material de contraste, y por lo tanto el diafragma desciende, no entra en la imagen y nos permite ver en esa proyección oblicua anterior derecha con inclinación caudal la bifurcación del tronco, o sea, una perfecta separación de la arteria descendente anterior de la arteria circunfleja para ver si en ese sitio no se ha depositado alguna placa ateromatosa que sea el motivo del estudio de este paciente. Lo que vamos a hacer a continuación es una oblicua anterior izquierda, con inclinación cefálica. Esa oblicua anterior izquierda con inclinación cefálica nos va a mostrar la cara posterior de la arteria descendente anterior y de la arteria circunfleja, y nos muestra también la cara posterior del tronco, que es muy importante porque muchas veces los pacientes tienen obstrucciones del tronco de la coronaria izquierda, y es muy importante cuando el tronco se obstruye, nos está obstruyendo 2/3 de la irrigación del miocardio. Por eso es muy importante detectarlo. Entonces, entre esa oblicua anterior derecha y la oblicua anterior izquierda con inclinación cefálica, ya descartamos de que el paciente tenga alguna lesión a nivel del tronco o alguna lesión a nivel de los tercios posteriores, tercio proximal, medio y distal posterior, la cara posterior de la coronaria izquierda descendente anterior y de la arteria circunfleja. Lo que vamos a hacer a continuación es otra proyección que se llama, es una proyección en oblicua anterior izquierda, pero con inclinación caudal, que normalmente se le denomina spider, por la forma de una araña que tiene, y lo que vamos a evaluar acá es los tercios posteriores, pero básicamente el tercio, la cara posterior, el tercio proximal de la arteria descendente anterior y el tercio proximal de la arteria circunfleja en su cara posterior, más el tronco en su cara posterior. Una vez que hayamos hecho esta proyección, lo que vamos a hacer es una proyección que es una AP cefálica. La AP cefálica es una proyección que nos va a mostrar los 3/3 de la arteria descendente anterior, en su cara anterior, y desprecia, en este caso, desprecia la proyección AP
con inclinación cefálica desprecia la circunfleja, porque en este caso la circunfleja se va a ir hacia arriba y hacia atrás, y por lo tanto no es evaluable. Entonces, la proyección AP con inclinación cefálica es para ver tronco y los 3/3 de la cara anterior de la arteria descendente anterior. Y por último, nos queda una proyección, que en algunos lugares la llaman la proyección de los cirujanos, porque cuando los cirujanos saben que tienen que operar un paciente, lo primero que hacen buscan la coronariografía y buscan la proyección de perfil, que es donde van a colocar los bypass. La proyección de perfil, en la proyección de perfil, en un lateral o un perfil estricto, siempre se hace del lado izquierdo del paciente, por una cuestión de cercanía del corazón con el intensificador de imágenes o el flat panel. Por lo tanto, lo que vamos a visualizar es, hacia el lado del esternón vamos a ver la descendente anterior, vamos a ver la coronaria descendente anterior, y hacia el lado de la columna vamos a ver la arteria circunfleja. Y las ramas que se desprenden, tanto diagonales como septales de la descendente anterior, y laterales o lateroventriculares y auriculares de la arteria circunfleja. En esta proyección el tronco no se puede evaluar, porque como el rayo incide en forma perpendicular hacia el tronco se ve como una suma o una sumatoria de material de contraste y se ve con una redondela totalmente opaca o negra, oscura, que no permite hacer ninguna diferenciación. La proyección de perfil o lateral o perfil estricto es una proyección que va dirigida a estudiar el tercio medio y el tercio distal de la arteria descendente anterior y de la arteria circunfleja. Esos tercios medio y distales son donde van a insertarse los bypass, que ya vamos a hablar a continuación un poquito de esos injertos. Espero que se haya entendido hasta acá. Les voy a comentar ahora qué es en cada proyección, qué es lo que priorizamos y qué es lo que despreciamos. En la proyección oblicuo anterior derecha de la coronaria izquierda es una panorámica, o sea, vemos la cara anterior de la arteria descendente anterior y de la arteria circunfleja, pero vemos el total, el general de los vasos, ¿sí? Ahí no despreciamos absolutamente nada, es un panorama general lo que tenemos. A partir de ahí, en la proyección oblicuo anterior derecha con inclinación caudal, la que se va hacia arriba y hacia atrás es la arteria descendente anterior, es una proyección para evaluar la circunfleja, que la arteria circunfleja es la que más se acerca al intensificador de imágenes. En el caso de la oblicua anterior izquierda con inclinación cefálica, es una proyección para evaluar la arteria descendente anterior en su cara posterior, y la circunfleja se va sobre la columna, por lo tanto no es evaluable. Perdón. En el caso de la oblicua anterior izquierda con inclinación caudal o spider, es una proyección para evaluar tronco y tercio proximal de las dos arterias, pero en su cara posterior. O sea, tercio proximal de la descendente anterior, tercio proximal de la circunfleja, pero en su cara posterior, ¿sí? Y el perfil, estoy olvidando, el perfil es para evaluar el tercio medio y distal de la circunfleja y de la descendente anterior. Esa es la evaluación que hacemos de la coronaria izquierda cuando hacemos la coronariografía. No sé si acá quieren que... Sí, vamos a parar 5 minutitos y continuamos.